Jan era un chico antisocial cuyo único círculo social eran las hermanas gemelas, con las que creció. Sin embargo, todo cambia cuando ambas desarrollan sentimientos por él y empiezan a competir por su amor. Así que él decide quedarse con las dos, ya que no puede elegir solo a una. La historia comienza el día en que Jun fue presentado a Rumi y Nari, recién llegadas al vecindario. En cuestión de semanas, los tres se volvieron inseparables y asistir a la misma escuela solo fortaleció más su vínculo. Sin embargo, Rumi empezó a desarrollar sentimientos por él y hacía todo lo posible para pasar tiempo juntos, a pesar de que no podía conectar con su amor por los libros. Nari, por otro lado, no tenía ningún problema con eso y terminó pasando aún más tiempo con él, ya que podían conectar fácilmente por sus lecturas favoritas. Con el tiempo, Rumi se dio cuenta de que Nari también había desarrollado sentimientos por Jun, pero aún así se sentía un poco optimista, ya que Nari siempre evitaba hablar del tema. Pasaron los años y nada realmente cambió en su relación hasta que un día Rumi decidió confesarle sus sentimientos en un parque. Jun quedó tan sorprendido que no pudo hablar al principio, así que en lugar de explicarle cuánto lo había amado siempre, ella fingió que solo era algo divertido que quería probar. Por suerte, él también quería salir con ella, así que comenzaron a ser pareja oficialmente. Y aunque Rumi podía notar que Nari no estaba precisamente feliz con la noticia, decidió enfocarse en crear recuerdos con Jun. Los dos se volvieron muy apegados rápidamente y pasaban cada momento libre escapándose para besarse. Pero después de meses de relación, Rumi empezó a luchar con la culpa de haberle quitado a Jun a Nari. Sus sesiones secretas de besos en clase ya no eran suficientes para tranquilizarla. Así que una tarde lo citó nuevamente en el parque y le dijo que tenían que terminar. En cuanto lo dijo, Jun empezó a preguntar si él había hecho algo mal. Ella le respondió con la clásica frase de "no eres tú, soy yo", y le agradeció por el tiempo que habían pasado juntos. Días después, ambas familias se reunieron para el asado anual. Mientras Nari se unía a los chicos para charlar, Rumi se quedó con las madres para evitar una conversación incómoda con Jun. Sin embargo, cuando los padres empezaron a discutir sobre autos y metieron a Jun en la charla, Nari se cansó y decidió ir con las mujeres. Después de que las mamás se disculparon por haberse casado con hombres fanáticos de los motores V6, Nari notó cómo Rumi se perdía mirando la cara perfecta de Jun. Entonces comentó algo sobre lo parecida que era a su madre y volvió con los chicos. Esto sorprendió a Rumi, quien recordó la ruptura y lo confundido que estaba Jun cuando ella se lo pidió tan de repente. Él insistía en resolverlo juntos, pero ella le dijo que era la única opción y que debía salir con Nari en su lugar. Naturalmente, él volvió a sorprenderse y preguntó por qué querría eso, pero Rumi insistió en que era lo mejor, porque él era el chico perfecto para Nari. Días antes del asado, Rumi se despertó temprano, así que su madre le pidió que pasara por lo de Jun para preguntarle qué quería comer en la reunión. Rumi aprovechó la oportunidad y fue a su casa. Después de saludar a sus padres, que justo salían a una cita, subió a su habitación y pasó más de una hora mirándolo dormir. A punto estuvo de darle un beso robado, pero finalmente abrió de golpe las cortinas para despertarlo. Mientras él se aseaba en el baño, ella se metió en su cama absorbiendo todo el calor que él había dejado. Cuando él terminó de arreglarse y se acostó junto a ella, Rumi le preguntó por su preferencia de comida, pero enseguida cambió de tema para preguntarle por qué no había hecho ningún avance con Nari. Tras su conversación en el parque, ella volvió a recordarle que Nari llevaba años obsesionada con él, pero Jun se negó a cumplir esa petición y afirmó que solo quería salir con ella. En ese momento, Rumi lo abrazó por sorpresa y tuvo que contenerse de besarlo, solo para demostrar que hablaba en serio acerca de juntarlo con Nari. Más tarde ese día, Nari se despertó y fue a buscar almuerzo, pero su padre ya había comido parte, así que ella pasó unos minutos lanzándole quejas antes de ver un mensaje de Jun invitándola al cine. A pesar de lo repentino, se preparó rápidamente, fue a su casa y se fueron juntos al cine. Durante la película, ella le preguntó si había hablado con Rumi recientemente, pero esto lo tomó por sorpresa, así que ella le dijo que no se preocupara. Al terminar, Nari sugirió ir a un lugar con menos gente, así que caminaron junto al río. Tras varios minutos de bromas pesadas, Jun por fin encontró un banco para sentarse y le pidió que fuera su novia. Para su mayor sorpresa, ella lo rechazó usando una de las excusas más absurdas conocidas por la humanidad. Él quedó congelado hasta que ella le explicó que solo era una broma que había estado guardando para el día en que él la invitara a salir. Dicho eso, aceptó ser su novia y le pidió un abrazo antes de volver a casa, donde pidió hablar con Rumi cuando terminara de lavar los platos. Minutos después, Rumi llegó a su habitación y tras escuchar lo sucedido, la felicitó con una sonrisa obviamente falsa y procedió a darle consejos de ejercicio para que no subiera de peso. Días después del asado, Nari fue a la casa de Jun a leer y lo convenció de en la cama con ella. Tras varios minutos de conversación sobre sus libros favoritos, se dio cuenta de que él siempre había prestado atención a sus gustos y de repente le pidió un beso. Luego se inclinó para una sesión de besos mientras Rumi usaba el básquet como escape para el dolor de haber perdido al amor de su vida. En las escaleras, un par de días después, su mejor amiga Riera la llamó rara por pensar que entregar a su novio a Nari era buena idea solo porque se sentía culpable. También afirmó que Jun siempre la había querido a ella, pero Rumi insistió en que hizo lo correcto, ya que él tuvo sentimientos por Nari primero. Aún
así, Riera le dijo que dejara de sentirse culpable por intentar salir con él y que recuperaría su vida amorosa cuando él volviera a buscarla. Ella admite entonces que no ve a Nari como una persona genuina, porque están en la misma clase, lo que significa que tiene asiento de primera fila para observar su comportamiento torpe todos los días. Mientras siguen hablando de eso, Nari sorprende a Jun conversando con un amigo llamado Toyoshiga y decide unirse, ya que ellos siempre hablan de libros. Sin embargo, ella convierte rápidamente una simple charla privada en un espectáculo y se une a Toyo para molestar a Jun hasta que Rumi regresa y le recuerda que el almuerzo terminó. Cuando Nari se va, Rumi le pregunta a Jun por qué llaman profesor a Toyoshiga. Él explica que fue idea de Nari hace mucho tiempo. Mientras siguen charlando, Nari revisa uno de sus exámenes con una amiga llamada Rurisu, quien queda devastada al enterarse de que Nari volvió a encabezar la clase en inglés. Como Rurisu quiere convertirse en la jefa final de las nerds, Nari le pregunta cuál es su mejor materia para competir en esa. Terminan comparando puntajes en matemáticas. Rurisu propone que la perdedora pague comida rápida después de clases, pero Nari se niega inmediatamente y admite que está fuera de forma. Al oír esto, Rurisu sugiere ir a un karaoke. Luego de revisar los resultados de matemáticas, Nari le envía un mensaje a Jun para avisarle que ese día no volverán juntos a casa. Él aprovecha para pasar el rato en la casa de Toyoshiga, pero se arrepiente en cuanto entran a su habitación después de clases. Mientras Jun observa el cuarto y se da cuenta de que Toyoshi es un fanático extremo, Yoshi le ofrece mostrarle lo bueno, pero Jun rechaza respetuosamente. Un momento después, Jun pregunta si alguna vez sintió algo por Nari. Toyoshi admite que sí la invitó a salir hace un tiempo, simplemente porque nunca había conocido a una nerd poderosa como ella. Tras explicarle cómo lo rechazó brutalmente, Jun pregunta por qué nunca se lo dijo. Toyoshiga responde que decidió superarla cuando se dio cuenta de que ella en realidad estaba interesada en Jun. Esto sorprende a Jun, así que le pregunta cómo sabe que Nari siempre sintió algo por él, si él recién se enteró. Toyoshi le pregunta si realmente puede ser tan lento, porque para todos siempre fue evidente. Pero Jun insiste en que nunca prestó suficiente atención, porque se enamoró de Rumi y aún tiene sentimientos por ella. Al oír esto, Toyoshi le dice que se ubique, porque Nari es claramente la gemela más atractiva, pero Jun sigue confundido y repite que aún siente algo por Rumi. Mientras tanto, Rumi intenta conseguir una victoria importante para su equipo de básquet, pero tras tropezar con el pie de una oponente, termina con un esguince en la muñeca. Esa noche, Jun va a su casa con comida que su mamá preparó. Cuando Nari le dice que no se moleste, ya que Rumi no va a comer, él pregunta por qué. Le explican que Rumi ha estado encerrada en su habitación toda la tarde porque ganar ese partido la habría ayudado a entrar oficialmente al equipo. Al escuchar esto, Jun sube a su habitación para hablar con ella y rápidamente nota que está reprimiendo sus emociones. Le recuerda que no tiene nada de malo llorar si se siente mal. En ese momento, ella comienza a empapar su camisa con lágrimas. Después de dejarla llorar, intenta consolarla con un beso, pero Nari aparece en la puerta para ver cómo está. Minutos después, terminan los tres cenando juntos, pero mientras conversan, Nari nota un cambio repentino en el comportamiento habitual de Jun hacia ella. Al día siguiente salen juntos como siempre, pero Nari nota que él sigue algo frío, distraído y evitando sus bromas de siempre. Ella se disculpa por haber ido demasiado lejos y sale corriendo. Más tarde, Toyoshiga la encuentra espiando su clase y la lleva adentro para hablar sobre Jun, ya que evidentemente quería verlo. Cuando ella le dice que deje de endulzar la situación, él le pregunta si sabe quién fue el primer amor de Jun, y cuando ella dice que obviamente Rumi, él la llama tonta por no ver lo que ha tenido delante durante años. Mientras tanto, Rumi lleva a Jun a las escaleras para decirle que jamás pueden volver a tener un momento como el día anterior, ya que él ahora está en una relación con Nari. Cuando Jun admite de repente que está enamorado de ella, Rumi se pone a llorar y se enoja porque nunca lo dijo cuando estaban juntos. De vuelta en clase, Nari finalmente deja de llorar por su falta de percepción y decide arreglar el triángulo amoroso antes de que se complique más. Sin embargo, Rumi todavía intenta reavivar los sentimientos de Jun por Nari y le pregunta cuándo dejó de gustarle. Él explica que al principio se enamoró porque estaba obsesionado con ponerse a su nivel intelectual. Luego de sentir por un tiempo que debía demostrar ser su igual, terminó aceptando que ella siempre sería la reina de las nerds y poco a poco perdió esa atracción inicial. También afirma que acercarse a Rumi lo ayudó a olvidarse de Nari, pero entonces Rumi le dice que no se preocupe, que pronto también se olvidará de lo que siente por ella. Él le responde que no será tan fácil como lo dice. Ella se levanta y empiezan a hablar sobre las nubes para bajar la tensión. Luego decide volver al entrenamiento. Cuando él le pregunta cómo puede estar tan tranquila, ella admite que en realidad le duele. Jun le agradece entonces por todos los recuerdos que compartieron como pareja y promete atesorarlos. Minutos después, vuelve a clase y nota una lágrima en el ojo de Nari. Le pregunta por qué estaba llorando y ella inmediatamente acusa a Toyoshiga de intentar ponerse raro con ella. Por suerte, Jun ve fácilmente a través de sus mentiras y se disculpa por dejarla con un mentiroso compulsivo antes de pedirle la verdadera razón de su llanto. Ella afirma que solo se le metió una pestaña en el ojo. Luego deciden volver a casa juntos, así que Nari exprime su pañuelo lleno de mocos en la mano de Jun en señal de agradecimiento por la charla. Después de esto comienza la conversación habitual sobre un nuevo autor que descubrió, pero de repente se
tiene para pedirle una cita formal a fin de mes. Al día siguiente, Nari se reúne con Rurisu para su duelo intelectual de siempre, pero en lugar de leer, Rurisu se obsesiona con saber cómo consiguió la confianza para pedir una cita. Cuando Nari explica que ser atractiva hace mucho más fácil conseguir lo que quiere, Rurisu le dice que baje un poco el tono, porque a la mayoría no le gusta que una genio literaria también sea consciente de lo atractiva que es. Rurisu incluso reza por los nerds despistados que siguen cayendo en sus encantos antes de preguntarle si ya tiene planes para la cita. Nari dice que su único problema es encontrar un buen atuendo para ocultar sus rollitos del abdomen, pero Rurisu le dice que se compre la ropa más linda que existe, porque Jun obviamente va a intentar algo tarde o temprano. Más tarde esa noche, Rumi la encuentra viendo una película romántica y se sorprende, porque normalmente Nari prefiere leer. Decide ignorarlo, en lugar de preguntarle por qué de repente le interesa el arte del amor, pero Nari le dice que no se preocupe, porque no planea quedar embarazada de Jun todavía. ¿Cómo que todavía? Rumi apaga la televisión y anuncia que al día siguiente irán al parque marino, sin darse cuenta de que es exactamente el mismo parque donde tuvo su primer beso con Jun. A la mañana siguiente, los ojos de Jun casi se le salen cuando ella aparece vestida como una diosa, pero rápidamente se recompone y la halaga antes de subir al tren. Cuando llegan al parque, Nari pasa varios minutos hablando sin parar, mientras Jun lucha contra el impulso de callarla para mantener la promesa que le hizo a Rumi. Para cuando finalmente entran al acuario, Jun empieza a disfrutar la cita, pero Nari se emociona especialmente al ver tiburones martillo de cerca. Tras minutos de observarlos obsesivamente, intenta hablarle de ellos, pero al darse cuenta de que le estaba hablando a un chico random, vuelve furiosa con Jun y le pregunta si no entiende lo que es una cita. Él afirma que solo quería darle espacio para disfrutar, cuando en realidad estaba demasiado ocupado recordando su beso con Rumi como para prestar atención. Minutos después salen del acuario y ella vuelve a hablar sin parar, hasta que ve una sección interactiva con especies en peligro. Entra rápidamente para ver al tiburón con volantes y empieza a pasarle los dedos por encima. Jun le recuerda que no huelen bien. Ella decide comprobarlo y casi se quema las fosas nasales del olor, así que inmediatamente mete sus dedos en la cara de Jun para compartir el trauma. Cuando él finalmente decide devolvérsela, Rumi observa a su equipo perder una vez más y reza por un milagro para sanar su muñeca. Para entonces, los tortolitos acaban de salir del acuario para pasear por el parque, pero lo que empieza como el momento más sano del día se vuelve extraño cuando una ráfaga de viento le levanta la falda y Jun ve todo. Ella cae al pasto de inmediato y le pregunta si vio algo. Él intenta negarlo, pero ella no le cree hasta que admite que vio cada centímetro. Luego le pregunta si pasará el resto de la noche pensando en eso. Jun queda completamente desconcertado y actúa como si la mera idea fuera repugnante. Minutos después entran a un edificio para tener una charla tranquila. Mientras tanto, Rumi acaba de ver terminar el partido. Rar le da una botella de agua y le pregunta por qué de repente parece aliviada. Cuando Rumi asegura que ya superó a Jun, Rar le dice que deje de mentir y afirma que está cometiendo un error al no ir tras lo que realmente quiere. Luego la abraza brevemente y admite que su propia vida amorosa también es un desastre porque su novio se volvió adicto a los gatitos después de que ella finalmente lo dejara avanzar. Rumi se disculpa por no prestarle suficiente atención y le pregunta si los hombres realmente pierden el control de sus amiguitos después de su primera experiencia. Mientras Rar la molesta con eso, Nari sube a la vuelta al mundo con Jun y decide contarle cuándo empezó a sentir algo por él. Después de admitir que siempre supo lo que él sentía, pero que evitó actuar por miedo, le pregunta si ahora piensa que es una cobarde. Él le recuerda que él hizo exactamente lo mismo. A la noche siguiente, Jun la invita a ver una película. Cuando termina, ella se emociona por leer el libro original, así que él la lleva a su habitación para buscarlo. Sin embargo, cuando intenta entregárselo, ella de repente lo tira sobre la cama y le aplasta la cara con sus cosas. Cuando él por fin logra respirar, le pregunta por qué está tan acelerada y ella responde con un beso. Pero cuando se separa para asegurarse de que él realmente lo quiere, Jun recuerda la primera cita que tuvo con Nari y la aparta. Ella aún le da una oportunidad de hacer un movimiento, pero él se rehúsa, así que ella le dice que todavía no están en una relación real. Al ver la cara de shock, Nari le recuerda que solo aceptó salir con él, no ser oficialmente su novia. Luego se baja de la cama. Jun también se levanta y le pide una explicación, porque sus pocas neuronas pixeladas todavía no entienden qué quiere decir. Al principio, ella disfruta de su cara inocente y preocupada, pero finalmente decide ser sincera. Explica que siempre supo que Rumi lo dejó para que él pudiera salir con ella. También afirma que siempre supo lo que él realmente sentía, pero dice que aún así habría dejado que él tomara su tarjeta de princesa, porque lo ama. Al ver que Jun sigue molesto por la revelación, ella empieza a provocarlo moviendo sus cosas y le ofrece dejarlo jugar con ellos si todavía quiere ponerse, pero él se aleja para evitar cosas que podrían llegar a pasar. Después de que ella asegura estar bien con cualquier decisión que él tome sobre con quién quiere estar, se acerca nuevamente solo para dejar claro que ella está disponible para lo que él quiera. Pero Jun vuelve a echarse atrás y dice que, por ahora, no quiere salir con ninguna de las dos. Necesita tiempo para descubrir qué es lo que realmente quiere. Sin embargo, admite rápidamente que la encuentra extremadamente atractiva, lo que la toma
toma por sorpresa, ella se gira un momento para ocultar la emoción antes de pedirle que lo repita. En cuanto él lo hace, ella se lanza a darle un abrazo fuerte y se emociona por tener, al fin, una competencia justa con Rumi para ver quién termina saliendo con él. Un par de horas después, en una tienda de conveniencia, Rumi sospecha, ya que nunca antes habían ido juntas a comprar snacks, así que le pregunta si pasó algo con Jun. Al principio, Nari esquiva la pregunta y dice que no todo tiene que ver con él, pero Rumi insiste tanto que termina agarrando un pudín y llevándola a un banco afuera para contarle la verdad. Naturalmente, Rumi se sorprende al enterarse de que en realidad nunca estaban saliendo y pregunta por qué Nari le mintió a todos, pero Nari le dice que deje de actuar como si fuera inocente, cuando prácticamente ella misma había orquestado todo. Tras admitir que al principio se enojó por lo obvio y torpe que había sido el plan de Rumi para juntarla con Jun, Nari le dice que deje el papel de hermana mayor, porque era evidente que Rumi en realidad quería recuperar a Jun. Rumi intenta justificar sus acciones diciendo que no entiende muchos de los hobbies de Jun, pero Nari se niega a escuchar y le dice que lo que hizo fue simplemente estúpido. Luego le pregunta si la ruptura estuvo rondando su cabeza durante todo el tiempo que salían. Rumi explica cómo él siempre hacía todo lo posible para que ella se sintiera bien, incluso cuando claramente él no estaba bien. Aún así, Nari se rehúsa a aceptar que romper con él fue lo correcto y dice que ella nunca necesitó ayuda para conseguir lo que quiere. En ese momento, Rumi pierde la paciencia y decide dejar de ser la hermana mayor, ya que Nari siempre actúa como si no necesitara apoyo. Al mismo tiempo, Jun le cuenta todo a Toyoya, pero en lugar de apoyarlo por querer tomarse tiempo, Toyoya le pregunta si realmente cortó con ambas sin siquiera aprovechar para ponerse ya saben. Jun intenta explicarle que jamás las trataría así, porque realmente se preocupa por las dos, pero Toyoya sigue insultándolo por aguantarse las ganas solo para quedar como el buen chico. Mientras Toyoya continúa intentando enseñarle a usar lo que le dio la vida, Nari acepta que Rumi deje el papel de hermana mayor y dice que siempre fue ridículo, ya que son gemelas idénticas. Esto hace que Rumi se entristezca, ya que dedicó toda su vida a actuar como hermana mayor. Nari explica que ahora será más fácil comunicarse como personas normales, sin tener que obsesionarse con los sentimientos de la otra. Rumi aún lucha por aceptar esto y se disculpa por su arrebato, pero Nari le dice que ese justamente es el motivo por el cual deben empezar a tratarse como iguales. Mientras Rumi procesa la idea, Toyoya concluye que Jun está demasiado atrapado en sus sentimientos como para saber lo que quiere, así que le pregunta a cuál de las dos hermanas Le gusta más, para decirlo de manera tenue, pero se entiende a lo que van. Naturalmente, Jun se niega a siquiera considerar la pregunta. Toyoya entonces le dice que acepte que probablemente se quedará soltero para siempre. Mientras tanto, Rumi sigue actuando como si la ruptura con Jun no fuera la gran cosa. Entonces, Nari se levanta y dice que no ha podido ni caminar recto desde que Jun Sí, gente, literalmente dice eso. El corazón de Rumi da un salto al recordar todos los dulces momentos que vivió con él. Cuando Nari admite que todo fue inventado, Rumi se enfurece e intenta irse. Pero Nari lanza otra mentira, que tuvo una sesión intensa de besos con Jun. Rumi vuelve a caer, pero Nari decide dejar de molestarla, y ambas acuerdan comportarse como hermanas normales. A la mañana siguiente, Jun se reúne con ellas para caminar a la escuela y termina aguantando varios minutos de discusiones inútiles antes de que Nari le recuerde que no ha renunciado a conquistar su corazón. Él le recuerda de inmediato su decisión de evitar cualquier cosa romántica con cualquiera de las dos y se adelanta para evitar una conversación incómoda. Más tarde, durante la clase, Rumi le pide hablar en su lugar habitual. Suben rápidamente las escaleras y ella le pregunta por qué con Nari pudo besarla tan fácilmente, mientras con ella tuvieron que pasar meses de conexión antes de que él siquiera lo pensara. Mientras él intenta defender su falta de autocontrol, Rurisu llama perdedora a Nari por decidir ser ella quien los reúna en lugar de asegurarse de mantenerlo enamorado. Nari dice que no tiene nada de qué preocuparse porque, además de ser su primer amor, tiene muchas más cosas que Rumi jamás podrá soñar. Días después, Nari llega emocionada al salón de Jun y le dice que no se moleste en quejarse, porque ya ganó su apuesta. Él se confunde y pregunta de qué habla. Ella le recuerda que él aceptó invitarla a salir si ella sacaba una nota más alta que él en el examen parcial. Jun le dice que efectivamente ella encabezó la clase. Tras confirmarlo, Nari amenaza con denunciarlo por ponerse raro con ella y sale furiosa. Jun corre detrás de ella y le pregunta por qué se enojó de repente, pero entonces ella ve pasar a Rumi y le exige un abrazo si quiere recuperar su confianza. Como siempre, él duda, así que ella intenta irse, pero él termina dándole el abrazo mientras Rumi y el resto de la escuela observan. Minutos después, Rumi lo lleva aparte para preguntarle qué pasó. Tras explicar el berrinche de Nari, ella le pide su propio abrazo para equilibrar las cosas. Después de cumplir también su deseo y felicitarla por volver al equipo de básquet, ella de repente le pregunta si conoce a una chica llamada Gina. Más tarde, él intenta charlar tranquilo con Toyosiga, pero esa tal Gina empieza a gritar su nombre porque ni siquiera sabe cómo luce. Entonces, él se levanta para detener el escándalo y ella rápidamente lo arrastra al pasillo para pedirle que se convierta en su tutor. Al recordar cuando Rumi mencionó que ella le pediría clases, él se niega y le dice que busque a otra persona, pero Gina lo ignora por completo y promete
quiere verlo después de clases. Luego, cuando vuelve al aula, otro chico llamado Mizuma aprovecha para preguntarle si por fin eligió a alguien entre Nari y Rumi. En ese momento, Toyoshika le dice que vuelva a jugar al básquet y le pregunta a Jun si tuvo la suerte de agarrar las cosas de Gina. Jun le responde que ni pierda el tiempo hablando de ella, porque ya rechazó su pedido de tutoría. Pero Toyoshika se ofrece enseguida como tutor. Ese nivel inusual de obsesión hace que Mizuma pregunte si alguna vez intentó invitarla a salir. Pero para sorpresa de todos, Toyoshika admite que no tuvo el valor porque ella le lanzó la peor mirada asesina cuando intentó hablarle por primera vez. Mientras siguen charlando, Nari termina de almorzar y empieza a decir que necesita un hombre estable que la lleve de compras, hasta que Rirusu la baja a tierra preguntándole si tiene planes para celebrar su cumpleaños. Nari dice que ni lo pensó, así que Rirusu se ofrece a celebrarlo con ella. Más tarde, Rumi vuelve al aula y le pregunta a Mizuma si vio a Jun, así que él le dice que revise los pasillos y le recuerda la sesión de entrenamiento que programaron para mañana. Después de prometer que dará lo mejor de sí, Rumi sale del aula y recuerda la llamada con Gina de la noche anterior, cuando le dijo por primera vez que necesitaba un tutor. Como Nari no es precisamente del tipo que enseña a aspirantes a modelos con el mismo IQ que un maní, sugirió a Jun, aunque no pensó que Gina se interesaría. Cuando finalmente se juntan para hablar del tema, Jun decide rechazarla. Entonces Rumi propone decirle la verdad cuando terminen las clases. Sin embargo, también le advierte que se asegure de que Nari no se entere, porque anda con cero autocontrol últimamente. Tras coincidir en que ella definitivamente armaría un escándalo, Jun le manda un mensaje a Rirusu para reunirse. Minutos después, ella le dice que acepte ser tutor de Gina, para ver si de una vez se estrena con una chica mala. Pero él se niega, igual insiste y le ofrece averiguar un regalo para el cumpleaños de Nari. Así que él termina aceptando tutorizar a Gina. Al mismo tiempo, las chicas del equipo de básquet felicitan a Rumi por superar su lesión en la muñeca. Después de agradecerles, ellas comentan que se ve mejor que tras la ruptura. Esto la sorprende porque pensaba que ninguna sabía. Entonces mira a Raina, quien asegura que no tuvo nada que ver. En el siguiente instante, todas empiezan a burlarse y revelan que también la vieron besándose con Chuan durante una de sus no tan secretas escapadas por las escaleras. Cuando Rumi ruega que paren, Kanako intenta disculparse por pasarse, pero recuerda todas las conversaciones cursis que Rumi tuvo con Chuan y vuelve a reírse. Esa tarde, Rumi sale y encuentra a Gina esperándola, así que le pregunta si se perdió la última clase. Gina explica lo aburrida que fue y que simplemente tuvo que irse. Jun aparece y casi le da un infarto antes de preguntar si hicieron algún plan. Gina propone ir a comer algo, y cuando él intenta echarse atrás, ella le dice que se siente muy sola porque sus padres casi nunca están en casa. Él acepta, pero Gina decide cocinarles algo en su casa en lugar de ir a un restaurante. De vuelta en la escuela, Nari sale con Riru, pero de repente dice que olvidó algo y le ruega volver juntas. Sin embargo, en el camino se encuentran con Toyoshika. Nari le pregunta por qué no está con Jun y Riru sube corriendo mientras él intenta evitar contarle lo que pasó durante el almuerzo. Mientras tanto, Jun y Rumi acaban de entrar al enorme departamento de Gina y lentamente se dan cuenta de por qué ella no hace ningún esfuerzo en los estudios. Después de sentarse, Gina le presenta a su gato a Rumi, y mientras Jun intenta entender por qué le puso un nombre tan raro, Gina se inclina cerca de Rumi y le pregunta si siente algo por él. Rumi responde que no, aunque claramente es mentira. Gina acepta la respuesta y se acerca a Jun para decidir una forma más fácil de decir su nombre. Cuando él gira la cara para no mirarla directamente, ella le pregunta a Rumi si es del tipo nervioso o si sus cosas piden concentrarse. Ese constante coqueteo lo frustra y él intenta irse, pero ella lo empuja de vuelta al sillón y promete preparar la mejor comida que hayan probado. Minutos después, en un restaurante, Toyoshika le cuenta a Nari todo lo ocurrido con Gina durante el almuerzo. Nari pasa unos minutos explicando que Gina es básicamente una descarada que usa su apariencia para conquistar a Sims de bajo IQ, como el idiota sentado enfrente. También se pregunta por qué elegiría a Jun, pero Toyoshika le dice que no se preocupe porque obviamente él la rechazaría. De vuelta en casa de Gina, tanto Jun como Rumi quedan choqueados cuando ella sirve platos dignos de un museo. Después de mirar alrededor y recordar lo que Rumi dijo sobre sus padres ausentes, Jun vuelve al motivo de su visita y pide ver su boleta después de comer. Más tarde, él vuelve a casa con Rumi y le pregunta sobre su práctica de básquet antes de escuchar una voz familiar y ver a Nari, quien les pregunta por qué caminan juntos tan tarde. Rumi entonces le cuenta que cenaron en casa de Gina y explica que fue una decisión de último minuto, además de comentar lo lindo que fue jugar con su gato. Al oír esto, Nari se emociona y pregunta por qué no la invitaron, sabiendo que ella está obsesionada con los gatos. Para calmarla, Rumi le muestra fotos y al final Nari decide terminar el camino a casa sola. Cuando Jun se da vuelta para irse, Nari recuerda por qué estaba enojada y le pregunta si le dijo que sí a Gina. Después de admitir que sí, él dice que su motivo es personal y se va. Poco después, Nari pierde la cabeza tratando de entender qué podría haber llevado a Jun a aceptar a Gina. Apenas unos minutos más tarde, Jun intenta ver una película, pero Nari irrumpe en su habitación tan fuerte que él cae de la silla. Ella escucha un sonido sospechoso en la película y se aterra al ver que parece un video para
Luego le pregunta desde cuándo es un otaku, pero Jun le muestra que es solo una película normal, antes de preguntarle por qué vino tan tarde. Ella inmediatamente le exige saber por qué aceptó a Gina, y se sube la falda para recordarle que ella tiene todo lo que él podría querer. Él le dice que se cubra y que no es nada serio. En ese momento, su mamá entra con budín y mango. Nari pausa el interrogatorio para preguntar si pueden casarse, así puede comer así todos los días. Luego le da un poco de mango y le pregunta si realmente no hay nada entre él y Gina. Jun le asegura de nuevo que no tiene por qué preocuparse, pero ella insiste en acompañarlo a una de sus sesiones con Gina solo para estar segura. Al día siguiente, después de clases, él se encuentra con Ruri para hablar del tema. Tras decirle que no se preocupe por Nari, ella le pregunta por qué la llamó. Entonces, él le muestra un mensaje de Gina pidiendo tener la primera lección otra vez en su casa. El primero se queja de lo que tarda Gina en responder mensajes, y luego dice que no está seguro de ir solo a su casa. Ruri le dice que deje de tratarlo como si fuera un gran problema, especialmente porque fue Gina quien lo invitó. Poco después, Gina vuelve a su edificio y se sorprende al verlo ya esperándola en la entrada. Se disculpa por la demora y promete compensarlo con otra comida deliciosa antes de arrastrarlo hacia adentro. Cuando llegan a su departamento, Jun empieza a jugar con el gato, así que ella le dice que se ponga cómodo mientras se da una ducha, pero él le dice que mejor lo haga después para empezar de una vez. Ella explica que se siente incómoda por la lluvia, así que él acepta esperar. Ella corre a bañarse rápidamente. Al mismo tiempo, las compañeras de Rumi comentan emocionadas que ganaron un partido de práctica contra el equipo masculino, pero Rumi recuerda el momento en que Gina le preguntó si sentía algo por Jun, y se pregunta por qué lo hizo. En ese momento, Kaneko descubre a Nari espiándolas. Rumi la alcanza y le pregunta qué pasa, pero Nari intenta evitar responder. Cuando Rumi insiste, Nari admite que solo vino a ver si ella estaba con Jun y Gina, ya que casi no comparten sus planes con ella. Esto hace que Rumi se sienta mal y le ofrece unirse a ellas en la mesa, pero Nari se niega y sigue criticando a sus compañeras hasta que Rumi le promete comprarle su licuado favorito cuando vuelvan a la casa de Gina. Jun vuelve a acomodarse con el gato, pero de repente Gina aparece vestida muy intensamente. Cuando él le pregunta si perdió la cabeza, ella se disculpa por no llevar maquillaje y corre de nuevo al baño. Poco después, finalmente comienzan la sesión, pero ella le pregunta si hay alguien que le guste actualmente. Él dice que no y le devuelve la pregunta, afirmando que es imposible que ella no tenga novio. Sin embargo, Gina asegura que está soltera y que últimamente se interesó en cierta persona. Luego le pide que adivine quién es, ya que también va a su escuela. Después de algunos intentos, Jun se rinde y trata de seguir estudiando, pero ella lo detiene de nuevo para preguntarle si realmente no pasa nada entre él y Rumi. Cuando él finalmente le cuenta que estuvieron de novios, Gina se sorprende y dice que nunca se enteró, a pesar de estar en la misma clase que Rumi en ese tiempo. Mientras Gina sigue pidiendo cada detalle de la ruptura, Rumi camina a casa con Nari y le pregunta por qué estaba tan tímida en el restaurante. Nari admite que no está acostumbrada a estar rodeada de tantos desconocidos, pero enseguida cambia de tema para preguntar si realmente está bien con que Jun esté a solas con Gina. Rumi le recuerda que Gina ni siquiera es el tipo de Jun. Nari le dice que no confíe tan fácilmente en Jun porque quizás sea un raro que esconde su verdadera naturaleza cuando ellas están cerca. A la tarde siguiente, Gina se cansa rápido de la sesión y le pide que le saque un snack del gabinete, pero cuando él encuentra el cajón de snacks, la ve intentando escaparse y corre a detener la puerta antes de que se cierre. Empuja la puerta hacia atrás y descubre que Gina es la definición exacta de otaku. Se queda un par de minutos mirando todos sus objetos coleccionables antes de notar uno sin la figura. Al observarlo mejor, se da cuenta de que corresponde a la nave espacial de Cowboy Bebop y le pregunta cómo consiguió una colección tan grande. Gina explica que convirtió la habitación en un cuarto otaku después del divorcio de sus padres, pero enseguida le dice que no sienta pena. Sus padres siguen trabajando juntos en la industria del modelaje, aunque ya no estén casados. También explica que la reciente popularidad de sus trabajos es la razón por la que pasan tanto tiempo fuera y por la que ella misma modela tanto. Al oír esto, Jun se disculpa por haber pensado que era una chica rica mimada que flota por la vida sin esfuerzo. Al mismo tiempo, Nari se despierta con un montón de mensajes de Ruru pidiéndole ir al mall. Intenta negarse, pero luego ve al tipo de 4 ojos esperándola afuera de su ventana. Poco después, Jun también termina en el mall con Gina. Después de varios minutos buscando un buen regalo, Jun le pide ayuda a Gina para elegir uno. Ella sugiere comprar algo que Rumi probablemente haya deseado desde hace tiempo. Jun lo piensa un momento y decide qué comprar, pero entonces Gina le pregunta por qué solo se preocupa por el regalo de Rumi, así que él le dice que el de Nari no será un problema. Cuando Gina empieza a molestarlo otra vez con el tema de sus sentimientos, él intenta irse, pero ella lo agarra del brazo para terminar de comprar ropa. Mientras tanto, Nari y Riru acaban de empezar a buscar nuevos peluches, pero después de varios minutos sin decidirse, ambas ven a Jun y Gina juntos. Nari de inmediato le manda un mensaje a Rumi contándole. Rumi lee el mensaje y decide abandonar a sus amigas por el día. Termina en un restaurante con Ruru y Nari. Entonces Nari le pregunta si ahora sospecha de Gina. Rumi dice que eso no prueba nada, pero Nari le pregunta si dejó el cerebro en su casa. Aún así, Rumi insiste en que Gina está interesada en
otra persona. En ese momento, Nari decide ir a la siguiente tutoría para descubrir la verdad por sí misma. A la tarde siguiente, aparece en la casa con Jun. Cuando él le pregunta por qué está vestida como maestra, ella insiste en que es la mejor manera de ejecutar su plan, y entra. Momentos después, Gina la recibe y nota de inmediato cuánto le gustan los gatos. Le entrega uno y elogia su atuendo antes de explicarle cómo cuidarlo. Minutos después, Nari se queda dormida en el sillón. Justo cuando Jun intenta disfrutar la vista, escuchan que alguien toca la puerta. Gina le dice que probablemente sea su mamá. Jun intenta despertar a Nari. Entra Gia, una de las mujeres que le dieron vida a Gina, y abraza a Nari al instante antes de decirle a Gina que llame a su hermano porque su papá acaba de volver a Japón, lo que significa que por fin pueden cenar juntos. Al escuchar esto, Jun le dice a Nari que deben irse, así que ella inventa una excusa. Caminando a casa, Jun le pregunta si ya terminó de sospechar de Gina. Ella admite que ahora se siente mejor respecto a ella. Él la ayuda con el paraguas para que pueda estirarse bien, y Nari aprovecha la oportunidad para tomarle la mano durante todo el camino. Al día siguiente, Toyosiga sigue a Jun al shopping para ayudarlo a elegir un regalo para Rumi. Después de darle algunas ideas, también empieza a buscar algo para Nari. Comete el error de comentar que ella apreciaría cualquier cosa que él le regalara. Al mismo tiempo, Rumi sube al tren con Rai y le pregunta dónde debería colocar un amuleto de victoria. Rai le dice que se concentre en ganar el partido, ya que es la primera titular de su año. Rumi promete dar lo mejor, pero pide ayuda por si vuelve a hacer el ridículo como antes. Rai promete apoyarla y Rumi le pregunta si sigue teniendo problemas con su novio. Rai explica que finalmente lo enfrentó por estar siempre tratando de hacer cosas con ella. Esto preocupa a Rumi, ya que él también es jugador de básquet, pero Rai le dice que no se preocupe. Una pequeña discusión no afectará su juego. Mientras Rai explica lo importante que es encontrar equilibrio entre las banderas rojas y verdes de una pareja, Rumi se da cuenta de lo madura que es y admite que aún tiene mucho que aprender. Rai le dice que no se preocupe por su arruinada vida amorosa, que todavía tiene tiempo. En ese momento, Rumi recibe un mensaje de Jun pidiéndole que se vean. Ella salta del tren de inmediato y corre hasta el parque. Se toma un momento para recuperar el aire y luego se acerca a él, escondiendo lo desesperada que está por su atención. Después de hablar de Gina y de cómo ella podría dejar de hablarle después de los exámenes de recuperación, él le desea suerte en el partido de mañana y le entrega su regalo, explicando que tuvo que dárselo un día antes porque mañana estará demasiado ocupada tirando ladrillos. También le pide que no le diga nada a Nari. Ella acepta, abre el regalo y le agradece por finalmente darle una botella de agua mejor. Luego le pide un abrazo. Jun empieza a sentirse mal por no entregarle también el regalo de Nari y explica que decidió empezar por Rumi porque no podrá ir al partido a apoyarla. Después de desearle suerte y reconocer su esfuerzo en los entrenamientos, ella le pide un beso como en los viejos tiempos y dice que lo necesita para mantener la calma durante el partido. Aunque la petición lo sorprende, él acepta. Pasan un par de minutos besándose hasta que Rumi vuelve a casa. Nada más llegar, se cruza con Nari, quien le desea suerte para el partido y le cuenta qué habrá para cenar antes de irse a su cuarto. En ese momento, Rumi se siente culpable por haber pasado tiempo con Jun, así que decide contárselo a Nari en su habitación. Sin embargo, cuando apenas menciona haber estado con él, Nari le dice que se olvide del tema para no arruinar el ambiente antes de su cumpleaños. Al día siguiente, en la escuela, Nari va a revisar a Jun en su clase y termina recibiendo un beso de Gina por accidente. Por suerte, se da cuenta de que es hora de otro examen de recuperación y se va. Jun y Nari deciden salir del aula, pero en lugar de caminar por el pasillo como siempre, Nari propone ir directo a su habitación. Minutos después, ella empieza a presumir sus perfectas piernas justo frente a él. Jun, sin saber dónde mirar, le entrega su regalo de cumpleaños. Ella lo abre y se sorprende al ver que es el peluche que estaba mirando el otro día. Así que él admite que Rumi lo ayudó. Después de agradecerle, él también le entrega un estuche para sus gafas y le explica que hace juego con el suyo. Esto la emociona, pero luego pregunta por qué fue a ver a Rumi antes que a ella si realmente le importa. Jun explica que solo lo hizo para mostrarle apoyo, ya que no podrá asistir a su partido. Pero Nari se pone aún más emocional y le ruega que deje de hacer cosas a sus espaldas. En el siguiente instante lo abraza y sigue diciéndole que siempre se siente excluida cada vez que él hace algo con Rumi. Entonces Jun recuerda la conversación con Toyosiga, cuando le explicó que evitar sus sentimientos por ambas solo terminaría causando más dolor. Al darse cuenta de su error, Jun la abraza y promete no dejarla fuera de nada nunca más. Nari le da un mordisquito como castigo y le promete hacer algo peor si alguna vez vuelve a romperle el corazón. Horas después empieza a quejarse del pésimo gusto musical de su papá y cuando Jun lo defiende, Nari le pide apoyo, pero él ni siquiera escucha bien la música de la que ella se queja. Rumi entonces le dice que considere guardar su música oscura, ya que es su cumpleaños, pero la mamá de ambas le dice que ni se moleste en convencerlo porque él ya está tan delirado que la música fúnebre es parte de su rutina diaria. Después de celebrar la victoria de Rumi, Jun se pone las zapatillas para irse. Ella aprovecha para preguntarle si todavía usa el mismo par que compraron juntos hace tiempo. Justo ahí, Nari le dice que deje de actuar tan cursi porque ella no soporta verlos así delante suyo. Entonces Jun le pregunta si quiere acompañarlos a la tienda. Aunque odia tener que compartirlo con Rumi, acepta, pero ambas le dicen a Jun
Jun que empiece a levantar cabeza, porque una dama nunca debería pagar cuando sale con un hombre. Al día siguiente, Ruru prepara un pequeño banquete para celebrar la nueva edad de Nari. Después de dejarla presumir sobre finalmente ser la mayor en su relación, abre una caja de tortas. Mientras la deja disfrutar unos bocados, Ruru le recuerda que hace unos años se odiaban mutuamente. En ese entonces, el supercerebro de Nari recién se había activado por completo, así que cualquiera con quien intentaba hablar se intimidaba y se iba después de solo unos segundos de escucharla hablar. Pero Riru fue la única que vio más allá de su capacidad intelectual exagerada, y hasta se atrevió a decirle que siempre buscaba atención. Tras admitir que nunca imaginó que otra nerd se convertiría en su mejor amiga, Nari intenta explicarle su nuevo plan para conquistar a Jun creando un club, pero Ruru se levanta de golpe para atender la puerta. En ese momento, Gina entra de golpe y le desea a Nari un feliz cumpleaños, mostrando los regalos que trajo. Nari abre el primer collar y se preocupa por cuánto habrá costado, pero Gina le dice que no se preocupe porque lo diseñó ella misma con su mamá como prototipo. Luego le ayuda a ponerse unas orejitas de gato antes de que Riru confiese que las manipuló ambas. Nari se confunde, así que Riru explica que Gina le pidió que la presentara hace un tiempo. Como Nari detestaba las relaciones nuevas, inventó toda la necesidad de un tutor y se aseguró de contárselo primero a Rumi para que Nari se enterara de que Gina estaba teniendo clases con Jun y se obsesionara con descubrir quién era. Al oír todo esto, Nari explota y se pregunta cómo su cerebro de Alienware no detectó nada. Gina se disculpa por engañarla y dice que lleva años desesperada por acercarse a ella. También admite que la adora completamente, pero asegura que no está intentando nada raro. Poco después, todas van a ver el partido de Rumi. Mientras Nari le cuenta a Jun todos los planes maquiavélicos de Ruru, Rumi se da cuenta de que quedan apenas 5 segundos y decide arriesgarlo todo con un triple, sellando la victoria con un buzzer beater perfecto. Esa noche, Nari entra a la habitación de Rumi, le desea suerte para el partido de mañana y le pregunta si recuerda cómo empezó a jugar. Rumi recuerda aquel día en el parque en que Nari le dijo que eligiera un deporte y la observó anotar una canasta en su primer intento. Después de prometerle que seguirá apoyándola, Nari sugiere que vaya a pedir buenos deseos a Jun también y dice que no tendrá problema con eso. Rumi sale y promete ser rápida. Después del buzzer beater de Rumi en el segundo cuarto, el partido se fue cuesta abajo. No podía ni hacer un pase limpio sin que la bloquearan. Aún así, Nari seguía gritando que se desmarcara. Entonces Jun explicó la situación, ya que ella estaba demasiado ciega para ver que Rumi realmente estaba dando su máximo. Minutos después, Rumi termina llorando en el parque por la respuesta insensible de Jun cuando ella le contó que perdieron el partido. A la mañana siguiente en la escuela piensa en llamarlo a las escaleras, pero cambia de opinión. Sin embargo, mientras vuelve a clase, se encuentra con Mizuma, quien le dice que no se castigue por la derrota, porque hizo todo lo posible para ganar. Después de elogiarlo también como jugador, él sigue hablando y de repente confiesa que siempre piensa en ella. Ella intenta entender qué quiere decir, hasta que él admite que siente algo por ella, cambiando su humor por completo. Al mismo tiempo, Nari se reúne con Jun para contarle su plan de crear un club, pero él se niega al instante y dice que no le gustan las actividades que lo obligan a quedarse más tiempo en la escuela. Toyosiga, por otro lado, dice que le gusta la idea y pregunta si ya pensó en algo, así que ella les pide que inventen ellos. Jun, resignado, enumera las reglas mínimas necesarias para que el club pueda existir, mientras Toyoshika empieza a elegir qué chicas invitaría a las reuniones del club. En ese momento llegan Ruru y Gina, pero Gina enseguida empieza a agarrar cosas que Jun todavía no ha podido tocar, así que Nari le dice que pare para poder concentrarse en el club. Al ver la sonrisa en la cara de Jun, le pregunta si le gusta ver a chicas, pero él le dice que se calme porque solo parecen muy buenas amigas. Dicho eso, Jun sugiere que el club trate algún tipo de investigación, ya que la escuela no aprobará un club que solo sea para amigos que quieren pasar el rato. Mientras siguen hablando, Rumi se reúne con Raina para contarle sobre la confesión de Mizuma, pero ella casi no reacciona y admite que se lo esperaba, por cómo él siempre quiere estar cerca. Esto sorprende a Rumi, así que Raina le dice que empiece a prestar atención al tiempo que pasa con amigos varones y que lo rechace de una vez, ya que claramente ella no siente nada por él. Poco después, Jun y Nari toman el tren para volver a casa. Cuando Jun le pregunta si hay otras personas que quiere invitar al club, ella le dice que lo piense como un grupo estrictamente para amigos. Para entonces, Rumi acaba de encontrarse con Mizuma para decirle que no siente lo mismo por él. Él se disculpa por incomodarla y le pregunta si Jun está saliendo con Nari. La pregunta la deja descolocada. Entonces, él le recuerda el día en que se abrazaron frente a todos y dice que siempre se los ve felices juntos. Rumi le responde que no hay nada malo en que dos amigos pasen tiempo juntos. Él se disculpa por mencionarlo y luego la invita a una cita formal, pero en ese momento llega Raina, así que él le dice que lo piense y se va corriendo. Minutos después, Raina escucha todo y le dice que Mizuma sacó el tema de Nari y Jun para hacer que su propuesta sonara mejor. Rumi se niega a creer que él llegaría tan lejos solo por una cita, pero Raina insiste en que lo olvide y se concentre en estar con Jun cuanto antes. Esa noche, Rumi lo llama para preguntarle si todavía habla con Mizuma. Jun responde que sí y le pregunta si pasó algo, pero ella le dice que no se preocupe y corta la llamada. Él sigue trabajando en la propuesta para el club. Al día siguiente, durante el almuerzo, Raina le dice a Rumi que pruebe jugar un poco con Mizuma, pero ella se niega y
dice que no puede hacer eso con los chicos, a diferencia de Nari. Reina entonces le sugiere ser sincera sobre lo que siente, para que Mizuma deje de hacerse ilusiones. Minutos después, Rumi lo llama a un banco y finalmente lo rechaza. Mizuma se disculpa por arruinar su relación platónica y pregunta si al menos pueden seguir juntándose como amigos. Ella intenta negarse, pero él insiste en que será como antes, algo casual. Rumi acepta, pero aclara que no lo ocultará de nadie. Mientras tanto, Jun por fin consigue la aprobación de la profesora Yoda y vuelve a clase con Toyoshika para discutir un problema con el aula del club. Ya allí les explica a las chicas que el único salón disponible también fue solicitado por otro estudiante cuyo club recién fue aprobado. Entonces Nari decide que lograrán que él renuncie al salón, cueste lo que cueste. Poco después vuelven a tomar el tren junto con Rumi y Reina. Al bajar en su parada, Jun le pregunta a Rumi si algo le preocupa, ya que ella le pidió una llamada esa noche. Nari abre la puerta para interrumpirlos y evitar que sigan hablando. Horas más tarde, Rumi termina de bañarse y por fin llama a Jun para contarle todo sobre Mizuma. Jun se sorprende de que ella se lo esté contando y le recuerda que ya no están juntos. Al oír esto, ella se emociona y empieza a gritarle por no importarle. Él intenta disculparse, pero ella rompe en llanto y lanza el teléfono. Nari escucha y va a consolarla antes de llevarla a la sala para hablar. Después de oírla, le sugiere considerar salir con Mizuma. Al día siguiente, después de clases, Gina les dice que no se preocupen por el estudiante de último año que pidió el salón, porque ella ya causó caos en su clase solo para programar una reunión. Jun pregunta si acordaron una hora, pero Gina solo le dijo que lo espere después de clases. Jun entra en pánico porque los horarios de los cursos superiores son distintos. Cuando él propone ir a su clase de inmediato, Gina se disculpa porque no podrá acompañarlos, así que Nari decide ir con él, aunque se esconde detrás de Jun todo el tiempo. Cuando llegan al aula, ella le pide que él haga toda la negociación. Jun la tranquiliza diciéndole que ya tiene preparado lo que va a decir, pero apenas abren la puerta, Raido les dice que se olviden del salón, porque su club solo necesita un miembro más para completarse. Después de decirles también que le enseñen modales a Gina, Jun le recuerda que ellos ya tienen todos los miembros necesarios, pero Raido se mantiene firme y dice que no importa, porque él hizo la solicitud primero. Jun entonces propone un desafío por el salón, pero Raido se niega, asegurando que no tiene sentido intentar perder. Sin embargo, cuando Jun ofrece unirse a su club si gana, Raido se interesa y le dice que planea convertirlo en un club de ajedrez. Le pregunta qué juego usarán para el desafío. Jun lo piensa un momento y decide que sea una partida de ajedrez. Esto sorprende a Raido, felicita su valentía, pero quiere ser él quien elija al oponente. Sin más opciones, Jun acepta. Raido elige a Nari como su oponente y le ofrece una semana para practicar, pero ella pide solo 2 días. De camino a clase, Jun le pregunta cuándo empezó a jugar ajedrez, ya que siempre lo rechazaba cuando él intentaba jugar con ella. Ella explica que su papá la obligó a aprender hace mucho tiempo y que aceptó porque era una excusa para pasar tiempo a solas con él, mientras le enseñaba. Después de la reacción dramática habitual de Jun, él decide contárselo a Gina y Rirusu, pero termina leyendo un mensaje de Rumi pidiéndole hablar sobre lo que pasó la noche anterior. Al mismo tiempo, Rumi también revisa el mensaje para ver si él respondió y recuerda su conversación con Nari. Tras sugerirle que salga con Mizuma, Nari admite que ella ni siquiera consideraría aceptarlo si estuviera en la misma situación, y le dice a Rumi que solo lo mantiene cerca para provocar una reacción en Jun. Le explica que realmente no tiene sentido arrastrar más a Mizuma, porque la reacción de Jun ya le dio todas las respuestas que necesitaba. En ese momento, Kaneko aparece para traerla de vuelta a la realidad, y le pregunta sobre la conversación que tuvo con Mizuma días antes. Cuando las demás chicas también empiezan a preguntarle si le dijo que sí, Reina le dice que lo cuente todo, así que Rumi admite que lo rechazó, mientras las chicas le advierten que tenga cuidado con todas las demás que están detrás de Mizuma. Mia de repente revela que ella salió con él por un tiempo. Rumi enseguida pide todos los detalles, así que van a un restaurante con Reina y Kaneko para hablar del tema. Minutos más tarde, Mia explica cómo prácticamente le rogó a Mizuma que saliera con ella, solo para que él la dejara antes de que siquiera pudieran vivir la fase de luna de miel. Antes de que puedan decir algo, ella misma admite que fue patético, pero Rumi le dice que no se sienta mal por luchar por lo que quería y les cuenta sobre las incontables ocasiones en las que ella le rogó a Reina que la ayudara con su vida amorosa. Poco después vuelven a casa juntas y Rumi recibe un mensaje de Jun invitándola a encontrarse en la estación de tren. Ella lo rechaza diciendo que tiene que pasar más tiempo con las chicas. Esa noche, Jun nota que la clase de ajedrez se está extendiendo demasiado. Le dice a Nari que debería volver a casa antes de que se haga tarde, pero ella se niega y le pide pasar la noche allí como en los viejos tiempos, rechazando la oportunidad única en la vida que le acaba de poner en bandeja de oro. Él se niega y se levanta para buscar un libro de ajedrez, pero entonces ella lo abraza por detrás y pregunta por qué no pueden simplemente pasar la noche juntos. Esta vez él admite que sería agradable, como cuando ella venía con Rumi, pero eso apaga por completo a Nari, así que decide irse. Al día siguiente, Rumi finalmente se encuentra con Jun en su lugar habitual, y él empieza disculpándose por cómo respondió por teléfono. Le recuerda que Mizuma es su amigo y explica que, al no ser su novio, no siente que pueda imponer sus opiniones sobre sus decisiones, por eso le dijo que hiciera lo que quisiera. Rumi se disculpa por ponerlo en una situación incómoda y
le pregunta si realmente le molesta que salga con Mizuma. Él admite que no sería la mejor sensación del mundo, pero que está bien si ella tiene algo importante que resolver con él. Minutos después, Rumi encuentra a Mizuma y acepta salir con él, pero esa noche en casa empieza a estresarse por no saber qué ponerse. En ese momento, su mamá entra y le pregunta si prefiere cenar con ella o en lo de Jun, ya que Nari también está ahí. Poco después, Nari se cansa de que su sesión de entrenamiento sea invadida y le pregunta a Rumi por qué no vuelve a su casa. Rumi explica que solo quiere ver cómo se preparan para el partido. Luego se disculpa con Jun por olvidar cerrar la boca y Nari casi lo ataca por contarle lo del club, aunque luego se controla y actúa como si nunca hubiera querido mantenerlo en secreto. A la mañana siguiente, Jun llega a la casa para caminar con Nari y termina viendo a Rumi justo cuando ella está saliendo para encontrarse con Mizuma. Después de desearle suerte, ella se va mientras Jun mira, luchando por esconder lo molesto que está. Más tarde, Gina llega a clase con Snacks y se disculpa por llegar tarde. La perdonan y pasan los siguientes minutos perfeccionando la estrategia de ajedrez de Nari. Luego, Gina acompaña a Jun a la máquina expendedora. Después de agradecerle por trabajar tanto en el club, Jun recibe un mensaje de Mizuma diciendo que habla en serio sobre Rumi. Mientras él mira el mensaje, Nari le dice que vaya a buscarla porque ella también lo vio. Pero Jun le recuerda que todos deben estar presentes para el partido de ajedrez. Ella le dice que no se preocupe y le explica dónde es probable que Rumi haya ido, pero también le hace prometer que le contará todo lo que pase. Antes de dejarlo ir, le pide un beso de despedida. Él le da un beso en la mejilla, pero ella pide el de verdad. Jun se disculpa y dice que no puede llegar tan lejos, así que ella le agarra la cara y se lo roba. Mientras tanto, Rumi y Mizuma han llegado a un parque cercano. Él empieza preguntándole si siempre fue zurda, insinuando que ella simplemente decidió cambiar de mano al azar. Rumi recuerda que empezó a hacerlo por Nari, pero no dice nada. Mizuma intenta buscar otro tema, pero ella le pregunta si puede volver a salir con Mia. En ese momento, él experimenta lo que realmente es ser rechazado y explica con calma que nunca sintió nada por Mia, aunque ella es increíble. También dice entender que Rumi siente exactamente lo mismo por él, de modo que le pregunta si está teniendo el mismo problema con Jun. Mientras siguen hablando, Nari comienza su partida de ajedrez contra Raido y lo impresiona al instante con sus jugadas inteligentes. Él le pregunta si aprendió todo de Jun y cuando ella dice que sí, admite estar más intrigado por Jun. Luego empieza a enumerar todos los rasgos nerd que los hacen muy parecidos. Un par de minutos después, detiene la partida y decide cederles el salón del club. Gina abraza a Nari para celebrar, mientras Toyoshika pregunta si habla en serio. Rurusu pide un acuerdo por escrito para asegurarse de que no sea una trampa, pero Raido explica que nunca estuvo tan comprometido con quedarse el salón. Aún así, le pide a Nari que termine la partida como única condición. Ella sigue jugando mientras Jun corre por todo el barrio buscando a Rumi y Mizuma. Después de horas sin éxito, considera rendirse, pero decide hacer una última parada en el parque, donde finalmente los ve y corre a interrumpir la cita. Al verlo llegar, Mizuma le pregunta si realmente corrió todo ese camino solo por un mensaje. Rumi le pregunta de qué está hablando, pero Jun intenta hablar con Mizuma en privado. Mizuma entonces dice que ella tiene que estar involucrada en la conversación, así que Jun finalmente decide decir la verdad y comienza disculpándose con Rumi por no haber dejado claro sus sentimientos actuales. Después de explicar cómo su ruptura le destrozó el corazón, admite casualmente que la ama a ella y a Nari y dice que aún no puede elegir entre las dos. Luego le ruega que tenga paciencia con él hasta que pueda decidirse. Cuando Rumi acepta esperar, como lo ha estado haciendo por los últimos meses, Mizuma le dice que deje de aceptar el trato mínimo de un cobarde sin columna que claramente solo quiere disfrutar de tener a dos chicas hermosas para jugar con ellas. Jun inmediatamente se defiende diciendo que solo quiere tomar la decisión correcta, pero Mizuma le dice que deje de actuar como estúpido, porque la decisión sería obvia si realmente estuviera hablando en serio acerca de sus sentimientos por ella. A pesar de todo esto, Rumi aún defiende a Jun y dice que al menos aparece cuando es importante, así que Mizuma decide hacerse a un lado. Luego le pregunta a Jun cómo los encontró, ya que ella no dejó ninguna pista en el mensaje. Él toma asiento para recuperar el aliento y dice que fue gracias a Nari. Mientras ambos empiezan a hablar, Mizuma decide retirarse y le hace prometer a Jun que la cuidará antes de irse. Mientras tanto, Riri acaba de admitir su derrota ante Nari y después de conseguir que al menos considere volver a jugar con ella, corre al baño para revisar si tiene mensajes. Gina la acompaña para hablar sobre los planes de cena, ya que se quedarán a dormir en su casa. Más tarde, Rumi vuelve a su hogar y escucha de su mamá que Nari tendrá una pijamada, así que se va a bañar y se pregunta si finalmente se rindió con Jun. Poco después, su papá llega del trabajo y mientras Jun se une a ellos para cenar, Nari y las chicas también empiezan a comer otra de las obras maestras culinarias de Gina. Sin embargo, cuando Nari se queja de que el plato tiene demasiado ajo, Riri la llama una sucubo rara, porque obviamente está guardando su buen aliento para actividades con Jun. Nari intenta cambiar el tema rápidamente, pero Gina le dice que no se moleste, porque ambas saben que está planeando hacer un movimiento importante con él. De vuelta en la casa, Jun empieza a ver una película con su papá, pero justo cuando se pone interesante, Rumi le pide que la acompañe a la tienda. Una vez afuera, ella empieza a interrogarlo sobre el tiempo que pasaron juntos, para asegurarse de que realmente le gustó.
gustó. Él la acompaña de regreso a casa. Ella le agradece por pasar tanto tiempo con ella antes de entrar. Momentos después, él intenta entrar en su casa cuando Nari se levanta de golpe y casi le provoca un infarto. Él le pregunta enseguida si pasa algo, ya que se supone que debería seguir en lo de Gina, pero ella le dice que no se preocupe y le pide quedarse a dormir. Él la agarra de los hombros para asegurarse de que no haya perdido la cabeza, y después de decirle que no incontables veces, termina dejándola entrar. Sin embargo, a los pocos minutos de estar sentados en el sillón, él nota un olor raro por todo el sudor, pero cuando ella le pregunta si quiere bañarse, él actúa como si no fuera nada para evitar darle otra oportunidad de mostrar su lado extraño. Nari se da cuenta y dice que no hay nada de qué preocuparse, si en verdad necesita limpiarse, así que eventualmente él decide ir a bañarse y le hace prometer que no va a mirar. Minutos después, las luces del baño se apagan de golpe. Él le dice que deje de hacer tonterías, solo para darse vuelta y verla parada detrás de él con cada centímetro de sus cosas a la vista. Él mira hacia otro lado rápidamente para conservar sus neuronas, pero ella lo abraza por detrás y le pregunta por qué intenta tanto controlarse a sí mismo cuando ella le está dando cada oportunidad de ponerse intenso. Luego se niega a dejarlo salir, pero acepta darle espacio si se queda en la bañera. Así que él salta dentro mientras ella se enjuaga y trata de endulzarlo para pasar una noche divertida, digamos. En el siguiente momento, él sale corriendo. Ella pasa un par de minutos reevaluando su plan antes de vestirse y reunirse con él en la habitación para preguntarle si pueden dormir juntos. Como siempre, él dice que no, así que ella cambia rápidamente el tema a lo que pasó en clase después de que él se fue a buscar a Rumi. Mientras empieza a burlarse de Raido por ser una versión más vieja y nerd de él, Jun trata de defender a su compañero Otaku, pero ella lo empuja sobre la cama y él termina dándose vuelta. Cuando ella pregunta por qué salió corriendo del baño, él le recuerda que a veces tiene voluntad propia, pero ella le dice que deje de ocultar el hecho de que solo está preocupado por Rumi. Después de que él admite que no quiere romper su confianza, Nari pregunta si al menos pueden empezar a salir en secreto, pero él se niega, así que ella pide un beso de verdad. Sin más opciones, él la besa y al día siguiente se lo cuenta todo a Toyoshige en la escuela, mientras ella les da todos los detalles a Ya y Rurisu en clase. Más tarde esa noche, la mamá de Jun le comenta sobre un viaje de campamento que acordaron hacer con los padres de Rumi y Nari, así que él sube rápido a su cuarto para mandarles mensajes a ambas hermanas. Al día siguiente, todos llegan al campamento y pasan gran parte de la tarde charlando de cualquier cosa, hasta que las mamás deciden irse a dormir. Después de que los papás encuentran un lugar para seguir tomando, Jun termina con las chicas como siempre, así que sugiere ir al observatorio y les recuerda todas las veces que hablaron de eso. Varios minutos después, se sientan a disfrutar la vista, y cuando Rumi empieza a decir que pensó que sería posible formar figuras con las estrellas, Nari explica que ella solo lo creyó porque Jun se lo dijo. De repente, las dos empiezan a discutir por eso. Jun intenta reducir la tensión, pero Nari lo detiene y dice que ya es hora de que finalmente digan lo que sienten. Luego continúa atacando a Rumi por siempre intentar actuar como la buena, pero esta vez Rumi le responde y dice que solo decidió invitar a Jun en aquel entonces porque estaba cansada de guardarse todo. Luego llama patética a Nari por siempre esperar y pretender que los demás adivinen cómo se siente, pero Nari también se pone de pie y dice que nunca pidió su lástima ni sus estúpidos sacrificios, porque en ese momento ella estaba bien con cómo estaban las cosas. Jun intenta detenerlas otra vez y cuando Rumi le pide que no se meta, Nari le dice que deje de actuar como la hermana mayor y revela que ella fue quien lo envió a buscarla cuando salió con Mizuma. Mientras intenta restregárselo en la cara, Rumi le acomoda nasales con una cachetada tremenda y le dice que deje de jugar con sus sentimientos, pero Nari insiste en que ella misma ha sido quien se ha estado engañando desde el principio. Rumi entonces le dice que deje de intentar ser siempre la villana, porque ya está empezando a verse desesperada. Eso le toca un nervio, así que Nari le devuelve la cachetada y la empuja para empezar a forcejear. Al ver esto, Jun corre para separarlas y termina con el cerebro reiniciado por los codazos de ambas, antes de que una doble cachetada lo mande al piso. En lugar de disculparse, ambas le preguntan cómo un golpe tan suave pudo doblarlo así. Tras tomarse un momento para recuperarse del dolor, él admite que es el culpable, pero aún así dice que no puede decidir a cuál de las dos elegir. Sin embargo, promete no volver a causarles dolor nunca más y les pide más tiempo para pensar. Así que ambas deciden seguir haciendo todo lo posible por ganarse su corazón y comienzan disculpándose por la paliza. En el club, la semana siguiente, Reina aparece con Rumi gracias a una petición especial de Ririsu. Nari intenta actuar como si no quisiera que estuvieran ahí hasta que Ririsu le dice que admita que siempre quiso jugar a la pelota, como ellas dos. En el siguiente instante, todos empiezan a burlarse de ella por eso. Ella lo niega, diciendo que jamás quiso estar cerca de ellas hasta que Yena dice que también creó el club solo para estar con Jun. Después, Yena corre hacia él y lo admite, y Rumi también toma su brazo y le recuerda a Nari que no lo soltará tan fácil. Y acá termina el anime. Hasta mañana, suscríbete, chao.